Los cantares de gesta desaparecidos. La leyenda de Don Rodrigo. Había en Toledo un palacio cerrado desde hacía mucho tiempo, con muchos candados, que nadie hasta entonces había osado abrir. Rodrigo mandó abrirlo porque esperaba encontrar en él un gran tesoro, pero cuando lo abrieron no hallaron más que un arca cerrada. Abierta el arca, encontraron en ella un paño con unas letras que decían que cuando fueran violentadas las cerraduras y abiertos el palacio y el arca, unas gentes como las que en el paño estaban pintadas entrarían en España y la conquistarían. El rey, al ver esto, sintió haber abierto el palacio y el arca, y ordenó que todo se volviera a cerrar como estaba antes. En aquel paño estaban pintadas gentes que por sus caras y sus vestidos parecían árabes, con turbantes en las cabezas y ropas de colores muy variados, montados en caballos y con espadas, ballestas y lanzas. Al rey y a los nobles que le acompañaban asustaron mucho tales figuras. Era en aquella época costumbre que los hijos e hijas de los grandes señores se educaran en palacio. La más hermosa de las doncellas que había en la corte era la hija del conde don Julián, un caballero de ilustre linaje, muy esforzado y muy estimado por todo el mundo. Sucedió que habiendo ido a África don Julián con una embajada del rey Rodrigo, éste forzó a su hija y tuvo relaciones con ella, aunque antes se había hablado de que el rey se casara con esta doncella. No lo había hecho. De esto nació la ruina de España. Al volver el conde de su embajada y saber la deshonra de su hija por ella misma, aunque mucho se disgustó, no lo dio a entender, sino que como hombre cuerdo y prudente, fingió que no le importaba y que se alegraba. Después de haber dado al rey cuenta de su embajada, cogió a su mujer, dejó la corte sin despedirse, cruzó el estrecho en medio del invierno y se fue a Ceuta, donde habló con los moros. Dejando allí a su mujer con todas sus riquezas, volvió a la corte, donde pidió al rey que le dejara llevarse a su hija, ya que la madre estaba muy enferma y se alegraría mucho de verla. Entonces don Julián llevó a su hija a Ceuta, donde estaba la madre. El tercer año del reinado de don Rodrigo estaba gobernando Musa el norte de África, en nombre del emir de los musulmanes. Algún tiempo después, don Rodrigo le pidió a don Julián que le enviara algunos halcones africanos para cazar. Yo te enviaré, señor, unos halcones como nunca habréis visto. Don Julián se puso en contacto con Tarik, el gobernador de Tánger y lugarteniente de Musa, indicándole que fácil resultaría la conquista de España. Con la ayuda de don Julián, Tarik cruzó el estrecho con un contingente de fuerzas poco numeroso y desembarcó cerca de un promontorio al que dio su nombre Jebel Tarik o Gibraltar, monte de Tarik. En Algeciras dio órdenes de descuartizar un grupo de prisioneros y cocer las partes en ollas gigantescas, y procedió a dar libertad a los demás para que extendieran el terror a la población. Las fuerzas de Tarik se encontraron con el ejército del rey don Rodrigo en las riberas del río Guadalete. Se combatió de la mañana a la noche, pero la traición de unos godos que dirigían dos alas del ejército de don Rodrigo facilitó el triunfo a los invasores. Don Rodrigo, rey de los visigodos, Museo del Prado, Madrid. El cantar de Bernardo del Carpio. Aunque certifican su persona las crónicas de la batalla de Roncesvalles, agosto de 778, en la que aseguran que Bernardo del Carpio mandaba a los cristianos vascones y musulmanes del Emirato de Córdoba, según algunos apuntes, que derrotaron al ejército de Carlomagno mandado por su sobrino Roldán. En esa batalla mataron a los 12 pares de Francia e hicieron numerosos
prisioneros. Por cierto, como buen personaje de leyenda medieval, su espada tenía nombre, era Durandarte o Durandal. Se la había quitado al mismísimo Roldán, aquella con la que el franco partió una montaña. A Tolkien le hubiera encantado ese hombre. Aquí, la recreación actual de la espada de Roldán. Siglos ha que con gran saña por esa negra montaña asomó un emperador, era francés y el vestido formaba un hermoso juego, capa de color de fuego y plumas de azul color. Y pedía la corona de león, Bernardo el del Carpio un día, con la gente que traía, ven por ella, le gritó. Aquí vemos una imagen preciosa de Don Roldán. Romance después de la vuelta de Bernardo del Carpio de la batalla. La capa color de fuego, rota y sin plumaje azul, Bernardo el del Carpio torna a casa tras la guerra, y al poner el pie en su tierra, lo alcanza la multitud. ¡Qué de alegrías! En verlas gozarás tú. Hubo fiestas muchos días, tamborriles, chirrimías y canciones a Jesús. De entonces suena en los valles, y dicen los montañeses, mala la hubisteis franceses en esa de Roncesvalles. El cantar del conde García Fernández y la condesa traidora. Relataba la huida de Don Argentina con un noble francés y la muerte de ambos a manos del esposo de aquella. El conde García Fernández, ayudado por doña Sancha, hija del francés con la que luego se casa. Sancha le traicionara e intentara matar a su hijastro Sancho Garcés, pero morirá al beber el veneno que destinaba a este. Leyenda de los 7 infantes de Larra. Gonzalo Gustiós, señor de Salas, estaba casado con doña Sancha, con quien tuvo 7 hijos, los infantes de Larra. En la celebración de las bodas entre Ruy Velázquez, hermano de doña Sancha, conocido como Ruy Velázquez, y doña Alhambra, se enfrentaron los familiares de la novia con los infantes de Larra. Durante ese enfrentamiento murió un primo de doña Alhambra, a manos de Gonzalo González, Gonzalillo, el menor de los 7 infantes de Larra. Gracias a la intervención del conde de Castilla y Gonzalo Gustiós, los acontecimientos no llegaron a más. Pasado un tiempo, Gonzalillo fue visto por doña Alhambra mientras se baña en paños menores, suceso que la dama interpretó como una ofensa. Aprovechando este hecho, para vengar la muerte de su primo, ordenó a su criado arrojar y manchar al menor de los Larra con un pepino relleno de sangre, para diversión de sus hermanos. Gonzalillo reaccionó dando muerte al criado de doña Alhambra, que había ido a refugiarse bajo la protección del manto de su señora. Estos sucesos provocaron la sed de venganza de doña Alhambra. Por ello, su marido Ruy Velázquez urdió un plan por el que Gonzalo Gustiós fue enviado a Córdoba para entregarle una carta escrita en árabe a Almanzor I, ministro del califa, en la que se rogaba a este que el portador fuese asesinado. Sin embargo, Almanzor se apiadó de Gonzalo Gustiós y se limitó a retenerlo en la Casa de las Cabezas. A su vez, los 7 hermanos de Larra habían sido dirigidos hacia una emboscada ante tropas musulmanas. Nuño
salido, su tutor se enteró de la felonía de Ruy Velázquez e intentó avisar a los infantes, pero finalmente fue asesinado junto a ellos. En la batalla, a pesar de su valía guerrera, los 7 infantes fueron decapitados y sus cabezas remitidas a Córdoba por órdenes de su tío, Ruy Velázquez. Allí fueron contempladas dolorosamente por su padre y más tarde, según la leyenda, fueron colgadas en los arcos de la calleja junto a la casa. Durante su cautiverio, el señor de Salas fue aliviado por Fátima, una hermana de Almanzor, que dio a luz a un hijo llamado Mudarra. Él será el que con el paso del tiempo y una vez conocida su verdadera historia vengará la muerte de sus hermanos, matando a Ruy Velázquez y quemando el palacio de Doña Alhambra con la vengativa señora dentro.